Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este programa de Cuidar de ti es prioridad. Mi nombre es Jacqueline Barrios, soy nutrióloga y trofóloga por parte del Instituto Nacional de Trofología. Estoy especializada en salud gastrointestinal, hormonas y autoinmunidad. Soy coordinadora además del Diplomado de ADN Nutrición Familiar por INAT México y docente e investigadora también del Instituto INAT México. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes dándoles esta plática porque pues es justamente en lo que me estoy especializando. De repente pues la salud gastrointestinal me fue llevando a la parte hormonal y que están muy vinculadas y muy relacionadas. Las enfermedades gastrointestinales están muy relacionadas con la salud hormonal. Pero no solo eso, también el hígado, por ejemplo, que es parte del sistema gastrointestinal, está sumamente, interacciona sumamente estrechamente con las hormonas. De hecho, muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy o en esta plática, está muy relacionada con la forma en cómo trabaja el hígado. Si no tenemos un hígado que trabaje adecuadamente, no vamos a poder, nos suplementemos o tratemos de llevar una vida más saludable. Si nuestro hígado no trabaja adecuadamente, pues no vamos a tener los mismos efectos o efectos positivos que si lo tuviéramos trabajando adecuadamente. Entonces, en ese sentido, pues el día de hoy, esta plática taller está justamente relacionada con las hormonas femeninas y nos vamos a enfocar en el síndrome de ovario poliquístico. El objetivo de esta plática taller es, además de hablarles de lo que es el síndrome de ovario poliquístico, es entender cómo funciona, cuál es su fisiopatología para poder tratar o trabajar con mejorar los síntomas e incluso prevenirlos. Vamos a empezar hablando de este síndrome y de hormonas femeninas. Las mujeres tenemos durante el largo de nuestra vida constantes cambios hormonales. Tenemos la menarca, la menopausia y entre estos dos periodos hormonales existe una alta y baja de hormonas todo el tiempo. Un tercio de nuestra vida aproximadamente, casi hasta los 30 años más, existen movimientos hormonales abruptos, en donde si no nos cuidamos podemos tender al síndrome de ovario poliquístico, menopausia, endometriosis, amenorrea, falla ovárica, disfunción sexual, tiroides, resistencia a la insulina, entre otras. Todas estas tienen que ver también con hormonas. Las hormonas, por lo tanto, son componentes claves y únicos que nos proveen una respuesta hormonal en cadena. Son nuestra huella digital. Así como tenemos una huella que es nuestra microbiota, también nuestras hormonas son nuestras huellas digitales. Todas son diferentes y todos los ciclos hormonales son diferentes, pero parten de la misma base, que es el hipotálamo. De ahí parte toda nuestra coordinación de nuestros diferentes ciclos hormonales. Además, el colesterol y las mitocondrias forman parte de la síntesis hormonal y esto es sumamente importante porque si entendemos que si tenemos un colesterol tanto alto como bajo, vamos a tener problemas hormonales. Si tenemos problemas con nuestra mitocondria, vamos a llamarlo, a traducirlo de una forma más sencilla, con nuestros niveles de energía, también van a afectar nuestras hormonas. Entonces, ¿qué complicaciones a largo plazo tenemos con los diferentes síntomas o malestares hormonales? Bueno, principalmente el síndrome de ovario poliquístico, problemas para mantener un control de peso adecuado. Generalmente cuando vienen conmigo a consulta y que ya llevan diferentes nutriólogos o diferentes dietas que han trabajado y que dicen es que ya no bajo de peso, ya me estanqué, me está costando mucho trabajo, suele ser porque tenemos un problema con una hormona en específico que es la insulina o que está muy relacionada también con el síndrome de ovario poliquístico. Resistencia a la insulina que posteriormente nos puede dar diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares. Recordemos que muchas hormonas también se relacionan con el funcionamiento cardiovascular. Especialmente, por ejemplo, el colesterol también, pues está vinculado a las enfermedades cardiovasculares. Además, existen hormonas femeninas que son protectoras a nivel cardiovascular, como son los estrógenos, que de eso les voy a hablar más adelante. Entonces, cuando tenemos una variante, un problema hormonal con los estrógenos, somos más propensas a padecer enfermedades cardiovasculares.
Infertilidad, esto también es sumamente común, que me lleguen en consulta, gente que no puede, mujeres que no pueden embarazarse, hombres también que les está costando trabajo llegar con su pareja a un embarazo, y es por también las diferentes movidas hormonales. Elevación de estrógenos que nos pueden generar cáncer de endometrio o baja estrogénica que nos pueden generar enfermedades cardiovasculares. Se pronostica que el 50% de la población femenina desconoce que padece el síndrome de ovario poliquístico o problemas que tienen que ver con sus hormonas sexuales. Entonces, también se dice que la mayoría de las mujeres podemos presentar este tipo de enfermedades, ¿no? Las enfermedades hormonales. Afortunadas o afortunadamente, como mujeres, de acuerdo a las diferentes hormonas que tenemos y los diferentes ciclos que tenemos y las diferentes variaciones que tenemos durante ese ciclo, somos más propensas a tener enfermedades, por ejemplo, autoinmunes, que los hombres, estadísticamente hablando. Sin embargo, también estas hormonas nos protegen de otras muchas enfermedades, como las enfermedades cardiovasculares. Por eso, estadísticamente, los hombres suelen ser los que tienen más problemas a nivel cardiovascular que las mujeres, justamente por las hormonas. Entonces, tenemos como esta disparidad bueno, somos mujeres, nos protegemos por unas partes, las hormonas, pero por otro lado, pues tenemos más predisposición a padecer otras enfermedades. Sin embargo, recordemos que el gen lo podemos tener todas tenemos el gen del síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de la autoinmunidad, como la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de lupus. Todas tenemos un gen, tenemos ese gen, sobre todo si tenemos en la familia que ha tenido estos padecimientos, tenemos ese gen ahí, ¿no? Que está vagando entre nuestro sistema. Sin embargo, existen cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia del ADN, lo que se le llama la epigenética. La epigenética nos puede ayudar a mantener esos genes inactivos o al revés. Nuestros hábitos nos pueden mantener, nos pueden disparar o prender esos genes. A causa de la edad y la exposición a factores ambientales, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio, medicamentos y sustancias químicas son las que nos pueden prender esos genes o mantenerlos apagados. Estos cambios modifican el riesgo de enfermedades y a veces pasan de padres a hijos. Es decir, si nosotros tenemos una enfermedad autoinmune, una enfermedad como diabetes mellitus, resistencia a la insulina, síndrome del ovario poliquístico, alergias, etcétera, o lupus, ya por ende nuestro hijo va a tener ese gen. Sin embargo, de sus hábitos depende y de los factores medioambientales depende que ese gen se mantenga apagado o se active. Ahora, este bonito diagrama que les preparé aquí me gusta muchísimo porque a veces cuando hablamos de colesterol siempre tenemos o relacionamos como que, híjole, no, el colesterol no se me debe de subir, entre más bajo mejor el colesterol. Y la realidad es que no, a veces el colesterol bajo también es un problema, de hecho es un problema. Entonces, ni tan bajo ni tan alto, debemos de mantenerlo siempre en un nivel óptimo. ¿Por qué? Porque de ahí surgen o de ahí se activan diferentes mecanismos como el soporte del sistema inmunológico, la síntesis de la vitamina D, nos ayuda a mantener una salud en el cerebro y además y sobre todo de lo que hablaremos aquí, de las hormonas sexuales. El colesterol, las células están envueltas por una capa lipídica, la membrana celular. Esta membrana celular está hecha principalmente de células lipídicas formadas por colesterol. Entonces, adentro de esa membrana celular tenemos a las mitocondrias. Las mitocondrias también funcionan con lípidos que nos ayudan a la producción de energía. Si nosotros no tenemos una buena producción de colesterol, un buen nivel de colesterol, entonces las mitocondrias se van a ver afectadas, las membranas celulares se van a ver afectadas y vamos a tener una baja energía que va a derivar a otras enfermedades, ¿sale? Entonces, ni tan bajo ni tan alto, ¿sale? Siempre mantenerlo en un nivel óptimo. Y se los digo porque muchas veces llegan en consulta y me dicen, no, mi colesterol está perfecto, y lo veo y está súper bajo. Y me dicen, es que me han dicho a mí que mantenerlo bajo está adecuado, que es correcto. Y la verdad es que no es así tampoco, ¿sale? Siempre debemos de mantenernos en un nivel óptimo. Ahora vamos a hablar de los estrógenos, que son estas hormonas femeninas que también parten del colesterol. Los estrógenos son hormonas que se producen en el ovario.
en la mujer y es muy fácil de perder el equilibrio en estos. El estrógeno estamos de repente bombardeadas de muchas cosas, de muchos químicos, de muchas sustancias que nos elevan muy fácilmente los estrógenos. Una de las funciones de los estrógenos es que son neuroprotectores, osteoprotectores, cardioprotectores y además nos ayudan al buen funcionamiento del metabolismo. O sea, tienen estas 4 funciones que son sumamente importantes para las mujeres. Por eso es que las mujeres no solemos padecer constantemente o no somos parte de la estadística de morbo y mortalidad en infartos cerebrales, en infartos del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos los estrógenos que nos ayudan a protegernos en ese sentido. Pero también, ¿qué pasa? La elevación estrogénica, cuando estos se elevan demasiado por la edad o la perimenopausia, los ciclos irregulares, la anovulación, la histerectomía que además te incluyeron los ovarios, o sea, te quitaron además de la matriz los ovarios, los problemas de trastornos de alimentación, el cortisol bajo y los parabenos nos van a elevar los estrógenos. El signo más común de los estrógenos elevados es el síndrome premenstrual, los dolores de cabeza, la hinchazón, la retención de líquidos, ansiedad y baja libido. Por otro lado, la baja estrogénica, tener los estrógenos muy bajos, se da especialmente por los senoestrógenos que vienen específicamente de los alimentos de origen vegetal, pero sobre todo de la soya. Actualmente en el mercado, y muchas de ustedes que vienen a lo mejor de nuestros diplomados de trofología, sabrán que les hablamos mucho de esto. Les hablamos de los procesados. La mayoría de los procesados contienen soya. Todos, ustedes fíjense. Todos pueden tener casi soya, ¿no? O sea, no, más bien casi todos pueden tener soya. El atún, los frijoles, hay muchas cosas que pueden tener soya. Y estos senoestrógenos nos van a producir una baja estrogénica porque los senoestrógenos van a fungir como nuestros estrógenos. Entonces el organismo dice, bueno, ¿para qué te voy a producir más estrógenos si tú ya tienes muchos estrógenos produciendo? Pero no son estrógenos, son senoestrógenos. El sobrepeso, la obesidad, la diabetes, por supuesto el síndrome de ovario poliquístico también nos puede proveer una baja estrogénica, medicamentos, disfunción hepática, y esto es sumamente importante entenderlo, disbiosis intestinal, también es importante entenderlo, aumento de testosterona y alcohol. Todas estas cosas nos pueden generar una baja estrogénica. Ahora, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Es para mí una opción para terapia? Pues sí, totalmente. Si estamos entendiendo que los estrógenos se rigen por un buen funcionamiento hepático y un buen funcionamiento gastrointestinal, pues entonces ya estamos hablando que esos 2 órganos se van a alimentar o van a funcionar específicamente con la alimentación, ¿no? Ayudarlos a que actúen o a que trabajen de manera óptima y adecuada nos va a ayudar sin duda a mantener a raya los síntomas del síndrome de ovario poliquístico o a prevenirlo. La metabolización y la eliminación del exceso de estrógenos se da principalmente gracias a una salud intestinal, porque pues, por ahí se da la mayoría quien filtra este exceso de estrógenos o quien está constantemente filtrándolos, pues es el hígado. Entonces la salud intestinal, la alimentación y la optimización de la función de los órganos de eliminación, principalmente el hígado, pero también estamos hablando de los riñones, de los pulmones, ¿sale? Todos estos órganos de eliminación nos ayudan a mantener una buena cantidad de estrógenos y nos ayudan a equilibrarlo. Si bien se tiene que disminuir los agentes medioambientales, como por ejemplo los que fungen como disruptores hormonales, como el BPA, los parabenos, etc., lo más importante siempre va a ser la alimentación para poder apoyar a nuestro organismo a depurar de toxinas y excesos. Entonces, si nosotros nada más reparamos en quitar los plásticos y en usar sartenes de cerámica o sartenes de acero inoxidable quirúrgico, pues no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque eso no nos va a ayudar en gran medida a ayudar a los órganos a poder depurarse, ¿sale? ¿Qué nos va a ayudar a que los órganos se depuren? Los alimentos. Entonces, la alimentación finalmente es la base del bienestar. Y la base del bienestar va a recaer en 4 pilares fundamentales: la alimentación, la actividad física o, por supuesto, nuestra salud emocional y también las técnicas del manejo de estrés, porque el estrés eleva el cortisol. La elevación del cortisol hace que otras hormonas bajen, como las de las funciones tiroideas, como otras hormonas sexuales, ¿sale? Todas, recuerden, todas nuestras hormonas están sumamente conectadas.
Ahora, entonces, ¿qué pasa con la alimentación? ¿Qué podemos hacer nosotros con la alimentación? Primero debemos entender que tampoco se trata de obsesionarnos todo el tiempo. La alimentación debe ser intuitiva. Yo sé que a mí la comida chatarra me cae muy pesada. Entiendo que para mí esa comida chatarra es algo que debo tratar de evitar. Sin embargo, yo sé que a veces me voy a exponer a este tipo de alimentos y no pasa nada. Ese es el equilibrio, esa es la alimentación intuitiva. No todo lo que comemos todos los días nos va a hacer daño, ni al revés, ¿sale? Lo que comemos todos los días sí nos puede hacer daño. Entonces, ¿de qué depende? De la calidad y la cantidad de nuestros alimentos. Por eso nuestra alimentación debe de ser funcional. Siempre enfocarnos en que sea nutritiva. Los alimentos procesados solo nos aportan calorías y muy pocos nutrientes. Sin embargo, la alimentación basada en plantas, que también puede incluir carnes, puede incluir pollos o pescados, pero sobre todo basada en plantas. Basada en plantas estoy hablando de que deben ser alimentos que provengan de plantas como son las leguminosas, las verduras, las frutas, las semillas, ¿vale? Los cereales integrales provienen de plantas. Entonces, a eso me refiero, que nuestra alimentación debe ser rica en plantas, sin olvidar las proteínas de origen animal o las proteínas de origen vegetal, ¿sale? La base de nuestra salud, sin duda, siempre va a ser la alimentación, pero no es el único eslabón para lograr el bienestar, ¿sale? Debemos de aprender primero a establecer una dieta correcta. De repente estas modas de que la dieta cetogénica, que la dieta paleo, que el ayuno intermitente, pueden no ser aptas para todo el mundo, ¿sale? Siempre debemos de establecer qué nos conviene a nosotros, primero que pueda ser sostenible a largo plazo y sustentable a largo plazo para nosotros. No, si no tenemos todo el tiempo para llevar una dieta cetogénica en donde tenemos que comer todo el tiempo salmón, aguacate, aceite de oliva, no pasa nada, ¿sale? No se enganchen con estas modas. Traten de llevar una dieta correcta, una dieta que sea adaptada para ustedes y para su etapa de vida. No traten de suprimir grupos de alimentos solo porque sí, solo porque les han dicho que estos les van a ayudar a bajar de peso, porque no siempre es así, ¿sale? Va a depender mucho la pérdida de peso de su balance hormonal y de su salud intestinal y obviamente de su salud de sus órganos, de los órganos de eliminación. La alimentación idealmente debe de ser libre de hormonas sintéticas. Si ustedes consumen lácteos, procuren que sean libres de hormonas. Si ustedes consumen carnes, procuren que sean libres de hormonas. Y tratar de que siempre a la semana ustedes cuenten sus alimentos y que al menos sean 35 alimentos basados en plantas a la semana. Si ustedes hacen trofología, si ustedes están en coaching con Vicky o conmigo, esto es algo que nunca falla, ¿no? Los 35 alimentos basados en plantas a la semana. Aquí con nosotras siempre van a ver mucha verdura. Y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nuestra salud intestinal. Recuerden, la salud intestinal se logra con fibras, con probióticos que vengan dentro de las comidas, con cereales integrales, con verduras, con frutas, con leguminosas, ¿sale? Y el equilibrio, que son las proteínas vegetales o animales. Entonces, dentro de nuestros programas de alimentación que ayuden al óptimo funcionamiento de los órganos, debemos de buscar esos programas que nos ayuden a reparar nuestras funciones de los órganos. Por ejemplo, en trofología tenemos muy buenos programas que nos ayudan. No son programas que se puedan llevar a largo plazo, pero sí son programas que son de corto plazo en donde durante 3 meses, 4 meses vamos a llevar a cabo un tipo de dieta específica para poder ayudar a restablecer la función de nuestros órganos. Nutrimentos. Bueno, principalmente los nutrimentos para el síndrome de ovario poliquístico. Es la coenzima Q10, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a las mitocondrias, a la generación de buenas mitocondrias y las mitocondrias nos van a dar energía. De repente el cansancio es un síntoma muy común de desbalances hormonales como tiroideos, como insulina, como etcétera. Tiene que ver con las mitocondrias, con la buena generación de las mitocondrias. ¿Dónde podemos encontrar en los alimentos la coenzima Q10? En las carnes, los pescados, las frutas, como la naranja, las fresas, las frambuesas, las legumbres, como las lentejas, en las semillas, como el ajonjolí, las nueces y los pistaches. La vitamina E, porque es primordial para nuestras células, es un potente antioxidante junto con la vitamina C. Entonces, ¿qué podemos consumir? Alimentos que sean ricos en vitamina E, el aceite de oliva, el aguacate, las semillas, y un alimento que es muy rico en vitamina E es el salvado de trigo. El salvado de trigo es muy rico en vitamina E. La vitamina C, pimientos, limón, naranja, kiwi,
el sistema inmunológico. Estas vitaminas, estos antioxidantes apoyan al sistema inmunológico y a las mitocondrias. El NAC. El NAC, por ejemplo, es un precursor del glutatión. El glutatión nos va a ayudar pues, a la regeneración celular, sobre todo, ¿sale? Entonces, ¿qué alimentos son ricos en NAC? El ajo. Por ejemplo, los ajos fermentados es un muy buen hábito que ustedes pueden adquirir, estarse comiendo una cucharada todos los días de ajos fermentados. La cebolla, los puerros, ¿sale? Estos tres alimentos son muy ricos en NAC, que es el precursor del glutatión. Otra que es la vitamina K, que nos ayuda pues también a la producción de sangre, nos ayuda también con eso, y pues son las verduras de hoja verde, aceites vegetales, los omegas 3 que se los decimos mucho en trofología, se los decimos mucho también en nuestros coachings o en nuestras consultas. Omega 3 que puede ser de pescado, sino de chía o linaza, pero no es la misma absorción, tendríamos que complementar. Nos ayudan mucho con la función celular. Además, el omega 3 es un potente antiinflamatorio. Recordemos que de repente con síndrome de ovario poliquístico podemos sufrir mucho de síndrome premenstrual o de inflamaciones en diferentes órganos, especialmente en los órganos, pues la matriz, los ovarios, ¿vale? Los intestinos incluso también. Entonces el omega 3 es un potente antiinflamatorio. Obviamente también la cúrcuma también nos ayuda mucho a desinflamar. De hecho, la cúrcuma tiene mucha evidencia científica para el tratamiento del síndrome de ovario poliquístico y otros tipos de enfermedades autoinmunes. El mioinositol es algo que se está hablando mucho de este mioinositol. Hay dosis específicas para tratarlos en síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, e incluso ya también se está viendo los efectos que produce en la tiroides. Y bueno, lo podemos encontrar en los alimentos, en legumbres y en suplementación. Pero ojo, en todo esto también lo podemos suplementar, pero siempre va a ser importante que tengan una consulta personalizada para que les podamos decir cuál es la dosis. Porque no para todos, o sea, de repente conseguimos un coenzima Q10 en el súper y decimos, pues me voy a tomar mi coenzima Q10. Y le damos vuelta y resulta que tiene soya o derivados de soya, aceites de soya, y pues entonces estamos hablando que si la soya nos provee senoestrógenos, pues entonces ya no estamos trabajando con la calidad, ¿no? Entonces siempre traten, de verdad, antes de llegar a suplementarse, consúltelo con un profesional de la salud que les pueda ayudar a encontrar las dosis adecuadas, porque además la mayoría de los suplementos que ustedes se encuentran en el supermercado son dosis que no nos ayudan a nivel terapéutico. Las dosis que nosotros manejamos a nivel terapéutico son mucho más elevadas, por eso es que es importante tratarlo a nivel profesional. Pero bueno, en mioinositol hay muchísima evidencia que nos ayuda con el síndrome de ovario poliquístico, pero ojo, también la suplementación es importante que la tomemos en cuenta porque no toda la suplementación les va a caer a todas las personas bien. Va a haber unas en que va a provocar un efecto contrario porque va a depender de las dosis y el tiempo que se esté tomando, ¿sale? Vitamina D. Esta es una prohormona que de repente ya mucho se ha sonado que debemos de cuidarla, que debemos de trabajar en ella, que si bien los alimentos nos dan un poco de vitamina D, como los champiñones, las setas, hasta el sol o el sol, perdón, sí nos ayuda, pero no hay nada, de verdad no hay nada como de repente el sol. Pero el sol también aquí hay que tener mucho cuidado, porque el sol debemos de garantizar que sea al menos 15 a 20 minutos sí, con el 70% de exposición de nuestro cuerpo. Y si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes que no tengan, o más bien dentro de su trabajo, dentro de sus actividades diarias, se toman esos 15, 20 minutos de sol diarios sin bloqueador solar en el 70% de su cuerpo? Si ustedes responden, la mayoría, que sí se toman esos 15 minutos, que sí se toman, entonces ustedes no necesitan suplementación. Pero si ustedes tienen una mala alimentación, tienen un sedentarismo, no se asolean porque van de la mañana a la oficina, de la oficina salen y ya no hay sol, entonces no estamos garantizando nuestra cantidad de vitamina D en sangre. Los parámetros actuales de vitamina D nos dicen que a partir de 30 a 40 ya estamos en niveles óptimos de nanogramos por mililitro. Sin embargo, los valores óptimos de vitamina D, sobre todo en enfermedades como el SOP la tiroiditis de Hashimoto, pues van arriba de los 80, 60, 80 nanogramos por mililitro. Entonces hay que garantizar la vitamina D. Ahora, suplementar sí o no, depende cómo están sus niveles, ¿sale? No suplementen solo porque sí.
Fibras. Las fibras nos ayudan a la síntesis de bacterias y nos ayudan también a la síntesis, al equilibrio en la microbiota intestinal. Estas fibras además nos ayudan también a eliminar los excesos de grasa y esos excesos de grasas que nos pueden elevar el colesterol y que entonces tampoco nos va a ayudar, las fibras nos sirven para eso. A veces me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer si tengo el colesterol elevado? ¿Qué suplemento? No, no piensen en suplementos, piensen en fibras. Ok, me tengo que alimentar de leguminosas que son ricas en fibras, de verduras que son ricas en fibras, de cereales integrales que son ricos en fibra. Eso nos va a ayudar a controlar el colesterol, no suplementos, ¿sale? Fermentos. Los fermentos igual nos van a proveer de bacterias muy buenas que nos van a ayudar a mantener una microbiota intestinal sana y estable y que a la vez va a haber una buena absorción de nutrientes, ¿sale? ¿Qué pasa con la buena absorción de nutrientes? Que todos los minerales que nosotros metamos dentro de los alimentos se van a absorber adecuadamente. Si nosotros no tenemos una salud intestinal, estos minerales y vitaminas que estamos metiendo no se van a asimilar. Y entonces de nada o poco va a servir que nosotros hagamos un cambio si no tenemos una buena salud intestinal, ¿sale? Y bueno, por supuesto, nunca voy a dejar de decírselos, actividad física, al menos 30 minutos al día. Traten de buscar motivación, no todos los ejercicios son para todos y se entiende que no todos tenemos la misma disposición para los ejercicios de fuerza, los ejercicios de cardio, pero hay que buscar la motivación en algo que nos guste y posteriormente ir subiendo de intensidad. Esto también nos ayuda a proveer endorfinas. Las endorfinas nos mantienen en mucho más equilibrio hormonal. Mejora la absorción de nutrientes y la depuración de los órganos de eliminación, lo cual nos va a ayudar a eliminar los excesos de estrógenos. Nos mantienen al margen los niveles de estrés, por lo cual también mantienen al margen al cortisol y entonces también nos va a ayudar a mantener un equilibrio hormonal. Todo está relacionado. También nuestra salud emocional. No debemos dejar de lado la cuestión psicoemocional y psicosocial. Siempre se los digo también en las clases, por ejemplo, en el diplomado de ADN, se los he mencionado todo el tiempo, también en el diplomado de Trofo, en todos los diplomados que doy en INAC, se los he mencionado. No dejar de lado la cuestión psicoemocional. Hay que atender nuestras prioridades en margen de nuestra salud. Si estamos enfermos de verdad, hay que darnos tiempo a nuestro cuerpo a sanar. Hay que recordar la regla de las 8 horas que nos dice que 8 horas son de trabajo, 8 horas de esparcimiento y 8 horas de sueño. Y tratar de respetarlas, al menos las 8 horas de sueño, que es lo más importante, ¿sale? Porque además eso también nos ayuda con los ciclos circadianos y recuerden que nuestras hormonas trabajan con base en los ciclos circadianos. Hobbies, dense tiempo, de verdad, estas 8 horas de esparcimiento, de verdad, busquen actividades, más que estar en el teléfono que no nos dan nada ni nos enriquecen nada, busquen actividades que los hagan sentirse relajados, sentirse bien, ejercicio, esparcimiento, cine, estar con su familia, etcétera. Y obviamente si ustedes tienen algún problema en el que se sientan rebasados emocionalmente, pues sí busquen atención psicológica. Recuerden que la dieta correcta es aquella que sea variada y adaptada a sus necesidades. Si ustedes no pueden encontrar esto en una dieta temporal, entonces no es la dieta correcta, ¿de acuerdo? También recordemos que existen dietas que se pueden llevar de manera temporal, pero no a largo plazo, ¿sale? Porque lo que vamos a buscar siempre es el equilibrio. Si nosotros prescribimos un tipo de dieta en específico, siempre va a ser por un tiempo limitado, no por un tiempo prolongado, porque lo que vamos a buscar es cambio de hábitos, actividad física, solucionar los problemas de raíz, pero después vamos a enseñarte a comer adecuadamente y que tu dieta sea la más correcta, no que esté satanizada de productos, ¿de acuerdo? Y bueno, como en todas las clases que imparto, les comparto las referencias de donde tomé la información, en donde ustedes si quieren profundizar más sobre el tema, pueden buscarlas, pueden tomar una captura de pantalla. Hay temas muy buenos, hay lecturas muy buenas. No les puse aquí lo del mioinositol, pero hay mucha evidencia del mioinositol que está saliendo actualmente. Incluso hay una guía de práctica clínica del mioinositol que está súper interesante. Pero bueno, esto ya también es más para nivel de profesionales de salud, ¿sale? Y bueno, les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, a mí me encuentran como Manteles Verdes, estoy en Instagram, @mantelesverdes y en Facebook, y el Instituto INAT, que es de donde saco toda esta plática, esta información y de donde yo misma doy clases también, muy interesantes, donde tenemos
3 tipos de diplomados, pues nos puedan ver, 4 diplomados ya tenemos. Nos puedan buscar en inat.mx, estamos en Facebook como trofología-com, a mí me encuentran como Manteles Verdes, en Instagram en trofología-com y a mí me encuentran como Manteles Verdes. Etiquétenos, compártenos sus contenidos que hayan aprendido, tanto en el taller de aquí que organizó Vicky, como a mí, compártanme si están en consulta conmigo, cómo se han sentido. Nos gusta mucho saber de ustedes y nos ayuda, nos enriquece y nos retroalimenta. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayamos pues nos hayamos llevado información de calidad que les ayude a los que padecemos SOP o los que padecen SOP y pues que sea información que les genere salud. Muchas gracias por su atención y estoy para servirles. Gracias.